manejos y que todos los manejos son respetables en el campo, porque cada uno en su finca pues lo hace como cree oportuno. Pero yo te voy a decir cosas que no se deberían de hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sabemos si aquí esta planta pues es una planta yema dormida o es una planta que ya viene injertada. Yo creo que debe ser una planta o bien a yema dormida o bien que se injertó en el campo. El injerto en campo pues nos trae lo siguiente, nos trae que hay años que tenemos un buen porcentaje de agarre, pero hay otros años que el porcentaje es muy bajo. ¿Y eso qué nos produce? Nos produce falta de homogeneidad. Podemos ver plantas que esa planta, pues yo entiendo que pueda tener 2-3 años, ¿vale? Como no he seguido esta planta desde el principio, no me atrevo a dar cifras, digamos, exactas. Y vemos aquí una planta pues que seguramente que lo han intentado durante 2 años y no han conseguido el injerto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú no consigues injertar, la naturaleza siempre se abre camino. ¿Cómo se abre la naturaleza camino? Pues sacando vegetación del portainjerto. ¿Nos interesa el portainjerto en vegetación? No. Lo que queremos del portainjerto, ¿qué es? El sistema radicular, pero no esto. Ya. ¿Qué pasa con esto? Pues esto tenemos dos caminos. O bien sacamos la planta y ponemos una planta nueva, o bien para intentar injertar otra vez en el campo. Nosotros no lo recomendamos, por eso nosotros solo vendemos planta injertada, porque podemos hacer cálculos industriales. En 5 años puede estar cogiendo producción de más del 90% de las hembras, o arrancamos esta planta y ponemos una planta injertada. ¿Esto qué pasa? Pues que es retraso. Cuando se habla 2 años, yo diría que son más, que entras más tarde en producción. Y la producción que tú no has cogido, esa producción ya no la recuperas jamás. Pero ya no solo es la entrada tardía en producción, sino que también tienes una desigualdad. Y luego hay otra cosa que yo también le doy importancia, que habrá gente que no le dé tanta importancia, que es, digamos, el alimentar la vista. Tú cuando tienes una plantación que está homogénea, que está más o menos, digamos, con una envergadura de las plantas parecida, pues eso te alimenta la vista, ¿no? Te da gusto, ¿no? Cuando ves una plantación que esto no es así, sino que es lo contrario, aquí tenemos, mira, 1, 2, 3, que están con vegetación de portainjerto. Y hacia allá tienes Y otras hacia dos allá juntas. tenemos otras 2, aquí tenemos una planta hecha, por aquí tenemos en este liño, tenemos seguramente, pues yo calculo un 30% que están sin injertar y un 70%, 65% que puedan estar injertados. Pero Juan, te corto, perdona. ¿La Sí. desigualdad esta por qué es? ¿Porque no agarró el injerto en su día? Claro, porque cuando tú haces injerto en campo, mira, nosotros el injerto que hacemos en vivero ya es complicado, que a veces tenemos que pasar hasta 3 veces para conseguir, pero las plantas que nosotros llevamos al campo son plantas que ya están injertadas, con lo cual el 100% están injertadas. Entonces te pueden fallar un 2, un 3%, que luego se repone, y el 100% en el segundo año ya está todo completo. En este caso es muy complicado el injerto en campo. ¿Por qué? El injerto en vivero es más complejo porque tienes controlado, o tienes cierto control de la temperatura, de la humedad, pero en el campo no. En el campo la humedad relativa es la que es, la temperatura es la que es, y entonces aquí pues tienes pocas cosas bajo tu control. Hasta la propia agua, como tenga un alto contenido de caliza, un alto porcentaje de cal, crea una película y la yema le cuesta prender, ¿vale? Entonces, luego pues ahí puede entrar la luna, puede entrar la destreza del injertador, que el injertador no tiene tanta tiene su importancia, pero no tanto como le damos al final, porque hay otros parámetros que es muy difícil de controlar. Lo ideal sería es injertar desde que sale el sol hasta las 12 de la mañana y luego desde las 7 de la tarde hasta la puesta del sol, pero eso lo hace muy poca gente. El injertador al final, el hombre o la mujer, van a intentar injertar plantas, ganarse pues ese euro a 2 euros que cobran por injerto y ya pues prenda o no prenda. Ya, suerte y al toro, claro, ¿verdad? por eso digo que el injerto en campo, la ventaja que tiene es que inicialmente la inversión es mucho menor. Claro. Pero luego tienes unas cosas, luego tienes una película que tú hasta que no la vives no terminas de creértela al 100%. Y aquí tenemos la prueba. Por eso en tu plantación vas a tener una homogeneidad en el primer año. Y las poquitas plantas que te van a fallar, porque te voy a decir que el 100% te van a agarrar, porque te mentiría. Pero las poquitas plantas que te van a fallar, se te van a reponer, sin cargo por nosotros, y vas a tener que tú en el segundo ciclo vegetativo vas a tener todas las plantas homogéneas. Y que tú vas a ver que tu plantación va de manera en una línea homogénea y vas a disfrutar como la planta crece. Luego hay más cosas, por ejemplo la altura. La altura nosotros nos estamos moviendo pues, en una altura pues, parecida a esta, para hacer aquí el vaso,
pues aproximadamente pues a partir de 1 metro, entre 1 metro, 1,15 m es cuando sacamos el vaso, que por ejemplo esto está bien formado, con sus tres brazos, siempre un reparto, digamos, en la circunferencia, para que aquí la luz, el viento, pues circulen con facilidad. Esta planta, por ejemplo, O sea, está Juan, muy bien. te corto, o sea, que 3 patas es lo que se recomienda en un árbol, en un pistacho. Sí, los 3 brazos es lo ideal. Porque si le ponen más patas es peor, ya coge más... No conviene ni es necesario, porque ya estamos, digamos, perjudicando al movimiento del viento, a lo que es la insolación. Lo ideal son 3 brazos. Con 3 brazos está muy bien, es lo ideal. Esta altura se cabe un poquito más bajo, porque realmente esta planta no es como te he dicho antes con respecto a la oliva, que es una planta, digamos, con un porte semi-erecto, y eso hace pues que al no bajar luego vamos a tener siempre un espacio suficiente para que el vibrador pueda hacer su función y no provoquemos ningún daño a la planta. Esta planta está bien formada, esta es un tronco recto, es muy importante, ¿vale? El tutor, normalmente aquí vemos que la planta está sin agarrar porque se ha ido el atado, pero el tutor debe de acompañar al menos los primeros 5 años de la plantación. 5 años. Una vez que hayamos pasado el umbral de los 5 años, los tutores los podemos quitar, porque ya no hacen falta, se convierten en un estorbo, y ya la planta, digamos, puede ser autosuficiente en lo que se refiere a sostenibilidad. ¿De acuerdo? Ya. Aquí vemos, por ejemplo, pues que hay competencia con la mala hierba, ¿vale? Que lo ideal es que esté limpio. Luego también depende si hacemos un cultivo ecológico, pues es más difícil erradicar la hierba, siempre vamos a tener más presencia de hierba, se puede erradicar a través de la labor del arado, es decir, no hay otra manera. Cuando tenemos un cultivo convencional, pero ojo, nosotros aún siendo cultivo convencional no recomendamos la aplicación de herbicidas ni de contacto, los herbicidas permitidos, porque te pongo el ejemplo, tú aplicas herbicida y solo con la humedad del propio goteo, de la propia lluvia que pueda haber, pero vamos a hablar del goteo, se produce una decantación de esa materia activa del herbicida y puede provocar a ese sistema radicular que aún es débil, que aún es vulnerable, de una planta pequeña. Entonces nosotros, si tu pensamiento o de cualquiera es aplicar herbicida de contacto porque quiere mantener la hierba, pues hay que intentar quitar la hierba de manera mecánica, y a partir del tercer año la planta ya es un poquito más fuerte y ya va a soportar mejor pues esa materia activa que aunque se dice que no, pero sí perjudica. Cualquier ser vivo en sus primeros años es más vulnerable y hay que tener más cuidado con él. Pero eso, Juan, lo que hemos comentado, esto ya es una pena porque esto ya hemos hecho tarde. Aquí no se puede injertar ya, ¿no? Aquí por ejemplo, hay gente que lo que hace es que la corta y deja que de alguna yema dormida o yema centicia salga un brote y ese brote lo injerte, y luego hay gente que la arranca por completo Y por una planta, digamos en este caso la planta que tiene CUCB1, pone una planta nueva y luego la injerta. Nosotros lo que recomendamos, y viendo cómo está esta plantación, para que no se produzca mucha distancia entre las plantas nuevas que se pongan y las plantas que ya están, digamos con buen crecimiento, recomendamos poner planta injertada, para que la distancia no sea mayor. ¿Qué haríamos? Nosotros sacábamos esta planta literalmente, y en el mes de febrero, cuando ya la tierra, digamos, se haya mineralizado, dejamos el hoyo hecho pues unos 15-20 días, metemos una planta injertada, y esa planta injertada, digamos, ya va de otra manera que el injerto en campo. Es nuestro consejo y es lo que siempre aconsejamos. Muy bien. Aquí vemos que hay un marco de 7×5, luego tampoco conocemos el agua que se le pueda estar aportando. Yo intuyo que es una plantación de dos ciclos vegetativos, de dos verdes, que lo más probable es que sea así, y creo que no se le está aportando más de 500-600 metros cúbicos por hectárea por el porte que tiene la planta. No creo que se le esté aportando más. Tampoco sabemos el abono que se le pueda estar aportando en lo que se denomina la fertirrigación. Y el tema del riego, Juan, ya hablando un poquito, acabando el tema, ¿qué aconsejáis? ¿Un riego bueno, por ejemplo, cada semana o todas las noches meterle algo? ¿Esto cómo va? Depende. Las plantas jóvenes lo tenemos publicado en la página, en librepistacho.com, en la parte privada, que para acceder a esto que yo te digo tienes que registrarte y ya accedes a la zona de usuarios con las claves, y ahí tenemos planes de riego, planes de abonado. En lo que se refiere a planes de riego, los primeros 3 años hay que tener, una constancia con el agua, porque el sistema radicular está en un cepellón y entonces tiene que salir de ese cepellón. Para salir de ese cepellón
la raíz tiene que sentir la humedad. Si siente la humedad más o menos constante, va a salir, va a crecer. A medida que la planta vaya, digamos, creciendo, va a ser más autosuficiente y quizás podamos, a partir del tercer, cuarto año, espaciar más los riegos. Pero en los primeros 3 años, nosotros ahí en este plan de riego, ponemos una cantidad de agua por semana. No es lo mismo la evapotranspiración que puede haber en el mes de abril, mayo, que la que puede haber en los meses de julio, agosto. ¿Me entiendes? Es diferente. Entonces, por eso nosotros ponemos, es una especie de, digamos, de curva, que es más intensa en la aportación de agua en los meses que hay más evapotranspiración, pero en los primeros 3 años hay que hacer que la planta, no digo que se tenga que regar todos los días, pero que goce de humedad, ¿no? Que tenga ese gozo de humedad, como tú dices, para que la planta pueda desarrollarse. Luego lo ideal, cuando la planta ya entra digamos, en madurez, es crear valles y crestas. Valles y crestas, que le llamo yo, valles que no tenga agua y luego crestas que tenga más agua. De esa forma tú estimulas a la planta. Que se arte. Exactamente, estimulas a la planta a que cuando tenga esos momentos de valle, que le falte ese agua, digamos, se expanda radicularmente, porque es una planta muy potente el sistema radicular, llega a representar 2,5 veces cuando la planta es madura su volumen foliar. Coño. Es una planta muy fuerte porque es una planta que vive en un clima semidesértico que se ha ido, digamos, evolucionando, y como ha pasado tanta escasez de agua, pues su sistema radicular es potente y gracias a eso la tenemos aquí con nosotros, porque se ha ido adaptando a esa escasez de agua. Entonces es bueno provocar eso para que se expanda el sistema radicular, pero cuando la planta es joven debemos de tener un agua más o menos constante para que de esa manera el sistema radicular se vaya expandiendo. Que no le falte la humedad. Correcto. Luego el riego, pues inicialmente, por ejemplo, tenerlo más cerquita, hablando de riego superficial. Luego, a medida que la planta vaya creciendo, abriéndole, y yo recomiendo siempre 2 ramales, aun teniendo relativamente poca agua. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué lo abrimos? Porque queremos que las raíces se expandan, número 1. Y tampoco conviene tener el agua muy cerca, porque eso puede provocar con el viento y la copa, pues al tener el agua tan cerca del tronco, que al estar la tierra muy húmeda, que hemos visto casos de olivas que tienen las raíces más fasciculares, más superficiales, que se vuelcan literalmente, se tienden, porque, por el viento y porque la humedad está muy cerca. Entonces sacamos, a medida que vaya creciendo la planta, hasta llegar a entre metro, metro y medio, desde lo que es la línea de plantación. Yo pondría otro ramal más, porque aquí la clave está, la fertilidad del suelo está en los primeros 30 centímetros. Entonces, si tú consigues el máximo de centímetros cúbicos húmedos en los primeros 30 centímetros de profundidad, haces que se pueda absorber el máximo de nutrientes. Porque las raícitas están siempre en esos 30 centímetros. Luego tienes las raíces potentes que están ahí para cuando haga falta agua bombearla. Pero la fertilidad del suelo está en los primeros 30 centímetros. El 80-90% está ahí. Sí, que si nos traemos la goma a 1 metro, pues la raíz la estamos llamando que venga a buscar la humedad. Eso está clarísimo. Pero 1 metro aquí y 1 metro allí, estamos hablando de 2 metros, el campo que le estamos dando. Con lo cual estamos creando una masa, digamos, de tierra húmeda, y eso nos va a dar el chance de que podamos tener una planta que tiene muchos centímetros cúbicos húmedos, y eso hace que la planta pueda tener más desarrollo. El mismo agua en un ramal y luego en 2 ramales, es mucho mejor en 2 ramales por lo que acabo de hacer. Perfecto. Pues nada, vamos cogiendo puntos sobre el tema. Muy bien. Si me quieres hacer alguna pregunta más sobre... Vamos, pues ahora mismo, no sé, hay muchas seguramente, pero que ahora mismo con mis ideas más claras. Como yo digo siempre, nosotros tenemos canales de asesoramiento, o bien a través del teléfono, o por correo electrónico, o por Facebook. Nosotros intentamos dar un buen apoyo. Es muy, muy importante el asesoramiento. Como he dicho en la anterior conversación, el asesoramiento nos hace, pues, cometer menos errores. Siempre se cometen errores, pero yo digo que la experiencia de otros es muy valiosa si se sabe rentabilizar y aprovechar. ¿Ok? Muy bien, Juan. Gracias, Manuel. Pues nada, venga. Venga. Hasta luego.